COVID. ¿Qué dejó la pandemia? A partir de los primeros casos de COVID-19 detectados en China, el virus desató millones de contagios y muertes, siendo la peor emergencia sanitaria del último siglo. En Ecuador, más de 1 millón de personas se contagiaron. Veamos las cifras de esta enfermedad en el mundo 5 años después de su aparición. Hace 5 años se extendía el virus SARS-CoV-2 por todo el mundo. El 11 de marzo de 2020, la OMS la declaró como la pandemia del COVID-19. Los primeros 27 casos fueron en Wuhan, en China. Desde entonces, los contagiados no pararon. El mundo miraba como poco a poco el uso de mascarillas y el confinamiento se hacía común, en un esfuerzo por contener la enfermedad. La OMS dice que hubo 777 millones de casos a escala mundial. La enfermedad llevó a la hospitalización de 28 millones de personas. Hay discrepancias sobre la cantidad de fallecidos. Según la OMS, fueron 7 millones. Epidemiólogos elevan la cifra a 15 millones, mientras que la ONU calcula que hubo 20 millones. Las personas mayores de 65 años fueron las más golpeadas, concentrando el 85% de las muertes hasta abril de 2022. Solo el 0.2% de los muertos tenía menos de 15 años. La vacuna ofreció una herramienta para contener el mal. En 2023, la OMS dejó de contabilizar las dosis aplicadas en el mundo. Fueron 13.000 millones de vacunas. El 67% de la población recibió 2 vacunas y los demás una dosis. En Ecuador, según el INEC, hasta 2024 hubo 1.024.000 contagiados, que dejaron 36.015 fallecidos. Pero el registro civil inscribió 54.000 muertes en exceso, lo que totaliza 90.000 decesos ocurridos en pandemia. En el país se han vacunado 14.6 millones de personas, al menos con una dosis. En la actualidad, solo el 3% de los infectados necesita hospitalización. Y la pandemia también ha dejado aprendizajes y descubrimientos que obligaron al mundo de la ciencia a indagar en tiempo récord. Las investigaciones no se han frenado y siguen entregando nuevos descubrimientos para combatir la enfermedad. Así lo cuenta Carla Delgado. El progreso científico sin precedentes y en tiempo récord para ganarle la batalla al COVID-19 ha sido uno de los hitos más significativos en la lucha contra esa enfermedad. La comunidad científica se unió en una carrera contra el tiempo para mitigar los efectos del virus. La primera vacuna fue desarrollada en 9 meses por la farmacéutica Pfizer, cuando regularmente desarrollar una inmunización tomaba años. Los estudios no se detienen. Uno de los descubrimientos más recientes, el de octubre del año pasado, cuando la FDA autorizó una prueba rápida de venta libre que detecta tanto la COVID-19 como la influenza. Otro avance de la ciencia es la vacuna Vivermax, desarrollada por la empresa española IPRA. Es la primera vacuna contra el COVID-19 creada en ese país. Basada en proteínas recombinantes, esta vacuna ha demostrado ser altamente eficaz como refuerzo para aquellos que ya recibieron otras vacunas. No solo esta vacuna ha sido uno de los últimos descubrimientos importantes. La Universidad de Cambridge, Oxford y el Instituto Tecnológico de California desarrollaron una vacuna universal que protege contra diversas cepas, incluyendo algunas desconocidas. Esta vacuna podría revolucionar la manera en que respondemos a futuras pandemias. El estudio fue publicado en la revista Cell Reports Medicine. Los avances de la ciencia tienen que ver además con el entendimiento de la fisiología del virus, como explica el epidemiólogo David Larreategui. Por ejemplo, pudimos entender cómo el COVID generó alteraciones cerebrales, ha generado alteraciones secundarias al cerebro, se afecta a tejidos nasales, tejidos gustativos. Con esto podemos entender ya cómo desarrollar, se están ya haciendo experimentos de cómo desarrollar tratamientos para controlar los efectos inflamatorios que van dejando los virus en los pacientes. Los estudios en torno al virus no se detienen. Moderna ya anunció para este año la vacuna combinada, que puede proteger contra la COVID-19 y la gripe. Estaría disponible a mediados de 2025.